Yo decía, bueno, el problema es que en el primer simposio ya estuvimos hablando sobre las herramientas del proceso y el contrato como documento en el proceso. Y entonces yo me montaba en esas ideas que tratábamos en el primer simposio, donde no estaban todos los que están hoy aquí, y al revés, hoy no están todos los que estuvieron allá. Y decía, de cualquier manera hay cuestiones que hay que retomar, a mi modo de ver. En primer lugar, ya fui yo, seguro fui yo. Dice Liliana, ya empezaste. Me estoy portando bien y viste, no sé qué me pasa. Después la profe Marta me regaña. Bueno, les decía, hay cuestiones que hay que retomar, pero la presentación después se las haré llegar por vía de Juanita para que de todas maneras la tengan. Y yo pienso que la mirada al código de procesos después de prácticamente un año, de más de un año, perdón, de ya su entrada en vigor, pues estamos en mejores condiciones que en el simposio anterior para puntualizar algunas de estas cuestiones. Hablar del contrato como documento en el proceso, por supuesto que nos lleva a algo que estamos hablando desde el día de ayer, a la importancia de la intervención del asesor jurídico en la redacción del contrato, porque desde que usted redacta el contrato, usted tiene que estar pensando en que es una prueba preconstituida, o sea, usted está redactando ese contrato para que le sirva como documento de prueba de ese vínculo contractual que usted está estableciendo, o sea, de una determinada relación jurídica que usted está estableciendo. Por tanto, usted siempre, a partir de la conciliación con los intereses de cada una de las partes, pero usted tiene que estar pensando que cada cláusula que usted consigne en ese contrato puede tener una repercusión después en reclamaciones de la contraparte o en reclamaciones suyas para con la contraparte. Por tanto, usted tiene que visualizar que ese contrato es más que un simple documento donde estamos estableciendo una relación jurídica. Es un documento que está trazando una vida jurídica para esa entidad que usted está representando. Y que ese contrato le va a servir como documento en el proceso y también como portador de excepciones si usted resulta demandado en el proceso. Sobre eso, como ya les dije, estuvimos conversando bastante en el primer simposio. También les puedo dar esa presentación que Juanita de todas maneras la tiene guardada. Y yo quería entonces hacer una mirada al código de procesos, teniendo en cuenta siempre que esas herramientas de las que hablamos en ese primer simposio, que son los principios, las medidas cautelares, las excepciones y los medios de prueba, son de aplicación para cualquier tipo de proceso y para cualquier materia. Eso es algo que tenemos que tener claro. Como le gusta al profesor Andrés Matilla, no sé si lo conocen, ¿conocen al profesor Andrés Matilla? Que es profesor de Derecho Administrativo. Según Andrés, el Derecho Administrativo es el todo. Eso es lo mejor, el non plus ultra. Y entonces ahora, como hay una ley de proceso administrativo, le gusta decir que la ley de proceso administrativo es la joya de la corona. Y yo le digo, y el código de procesos es la corona. ¿Por qué? Porque el código de procesos es de aplicación para todas las materias, excepto para el penal. Y el penal también tiene que mirar al código de procesos cuando de materia documentaria se trata de impugnación de documentos. En un grupo de cuestiones, la ley del proceso penal y el código penal también tienen que mirar al código de proceso. Entonces eso es algo esencial que tenemos que tener en cuenta cuando enfrentamos la lectura y la aplicación del código de proceso. Primero, que responde al mandato constitucional de desarrollo de los derechos y las garantías consagradas en la Constitución. Otra cuestión que apunto, la denominación es código de procesos, no es código de los procesos, porque con el código de las familias, pues ya nos hemos acostumbrado a esa denominación y a veces ya utilizamos códigos de los procesos, inclusive los mismos que intervenimos en su día en la redacción de la norma. Y como les decía, es una norma de carácter supletorio.
El proceso de amparo es un proceso que, aunque la Constitución lo cataloga de preferente, expedito y concentrado, a mi modo de ver ha quedado con una formulación un tanto residual, porque es para todo aquello que no tenga un cauce ordinario. ¿A dónde estaría la preferencia? En la trascendencia social del derecho vulnerado y consecuentemente reclamado. Pero esa propia norma del proceso de amparo indica que con carácter supletorio hay que mirar al Código de Proceso. Si usted va a la ley del proceso administrativo, le sucede igual. ¿Y qué materias regula específicamente el Código de Proceso? Juez civil, familia, mercantil y derecho del trabajo y la seguridad social. Y entonces usted dirá, bueno, yo como asesor jurídico tengo que dominar todas esas materias. Sí. ¿Por qué? Porque la labor de asesoramiento jurídico, a mi modo de ver, es la más compleja en el desempeño profesional. ¿Por qué? Porque es la que más materias tiene que dominar. Si usted es juez de lo civil o abogado de lo civil, usted sabe civil. Si usted es juez de lo penal o abogado de penal, usted sabe de penal. Pero si usted es asesor jurídico, usted tiene que dominar civil, porque si no sabe civil, no sabe mercantil. Tiene que dominar derecho del trabajo y la seguridad social, ¿verdad? Tiene que dominar el procesal, porque usted tiene que saber litigar, porque ya ahora los procesos no son un día. Ahora tenemos más procesos que los que teníamos antes de la entrada en vigor del Código de Proceso. Tengo que saber administrativo, porque si soy asesor de una entidad de la administración pública, tengo que saber derecho administrativo, tengo que saber constitucional, también tengo que saber penal, porque yo tengo que ser capaz de advertir y de dictaminar sobre determinadas situaciones que constituyen ilícitos penales. Entonces, ser asesor jurídico lleva un reto mayor, a mi modo de ver, en la formación integral que desde el punto de vista del derecho se requiere. Y por eso nosotros siempre insistimos que las herramientas de la litigación no son solo para abogados y jueces. Los asesores jurídicos están obligados hoy a tener formación en el ámbito de la litigación. Y sobre todo cuando se está abriendo también el espectro del uso de los medios alternativos de solución de conflictos, donde usted tiene que tener herramientas mínimas de comunicación. Vamos a no decir litigación, pero sí de comunicación, que pasan también por el espectro del dominio de los procedimientos. Entonces, vistas estas cuestiones, pudiéramos decir, introductorias en relación con el vínculo entre el Código de Procesos y la labor de asesoramiento jurídico, quiero que tengamos claro que cuando nos enfrentamos al Código de Procesos tenemos que tumbar el chip de lo que hasta ahora era la LPK. Porque en la LPK nos montábamos en el proceso ordinario y a partir del proceso ordinario era que veíamos todas las características del uso de la herramienta. El Código de Procesos tiene una parte general que al profesor Mendoza le gusta decir que es una parte robusta, donde usted tiene las fuentes, los principios, las intervenciones de las partes y sus representantes en el proceso, los poderes del tribunal, las medidas cautelares, las pruebas, todo eso está en esa primera parte general. Y luego viene la parte especial dedicada a los 5 tipos procesales. De 11 que teníamos nos hemos quedado con 5: ordinario, sumario, sucesorio, jurisdicción voluntaria y proceso ejecutivo. Y esto no tiene que ver directamente con la labor de asesoría jurídica, pero sí tengamos en cuenta que lo que antes veíamos, porque aquí, bueno, yo sé que aquí nadie se ha divorciado, pero yo que me he divorciado 2 veces, sé que cuando uno va a modificar las disposiciones del divorcio, Sandrino tampoco se ha divorciado, cuando uno va a modificar las disposiciones del divorcio, antes iba por un proceso incidental. Ahora no hay proceso incidental, ahora es sumario. O sea, cambia porque cambian los criterios de competencia en razón precisamente del domicilio del demandado o en razón del lugar donde se despliegue la actividad. Y entonces esa combinación, Liliana marcaba algo que yo le digo siempre a mis estudiantes: cuando usted tiene que enfrentar un proceso, lo primero que usted tiene que pensar es qué tipo de proceso voy a hacer y ante qué tribunal lo voy a hacer, porque eso no se lo dan en ninguna clase. Eso lo tiene que hacer usted a partir de su interpretación y aplicación
de la ley al caso en concreto que usted tenga. Y entonces aquí vienen las preguntas mías. ¿Hay procesos mercantiles? ¿Hay proceso del trabajo? Sí hay un proceso del trabajo, porque ahora tenemos un proceso sumario específico del trabajo y la seguridad social. Pero hay procesos mercantiles puros, no. Hay procesos ordinarios sobre materia mercantil y hay procesos sumarios sobre materia mercantil. Porque ordinario y ejecutivo. Lo que se mueve es la competencia en sumario y en tribunal provincial en razón de las distintas materias que corresponden a cada una de esos ámbitos competenciales. Pero entonces ya no hablamos de procesos mercantiles o proceso económico como veníamos hablando hasta ahora, sino que hablamos de un proceso ordinario de lo mercantil y un proceso ejecutivo de lo mercantil. Sobre las fuentes en el Código de Proceso, y ustedes dirán, si yo no soy juez, porque el concepto de fuente de teoría del derecho, concepto muy válido. Llevado a la práctica, ¿qué son las fuentes? Todo aquello que tenemos que utilizar para fundamentar nuestros pedidos al tribunal. Es fuente aquello a lo cual el juez está obligado a acudir para resolver un conflicto. Las partes habitualmente no tenemos obligaciones, lo que tenemos son cargas o expectativas procesales. Pero en el caso del asesor jurídico, esa carga tiene un plus. ¿Por qué tiene un plus? Porque usted no viene a defender un interés propio. O sea, lo que usted como litigante particular le constituye una carga, en el caso de la labor de asesoría jurídica, esa carga tiene un plus de atendibilidad y obligatoriedad, que es en razón de que usted no está defendiendo un interés propio. Por tanto, yo como abogado, asesor, litigante, tengo que atender a lo que el Código de Procesos me ha consignado como fuente, en particular porque dentro de esa fuente me ha incluido algo que hasta ahora no teníamos, los principios. Si el principio está positivado en una norma jurídica, yo lo invoco como norma jurídica, pero si el principio no encuentra expresión normativa, puede ser utilizado como principio en razón de ser fuente jurídica. ¿Y eso dónde va en la demanda? En los fundamentos de derecho. Porque los penalistas tienen muy claro que la primera de sus conclusiones provisionales es la narración de los hechos y después los califican. Pero los abogados en materias no penales mezclamos los hechos con los fundamentos de derecho. Y los hechos son hechos. Tal día ocurrió tal cuestión. Y la empresa tal no cumplió con el plazo de entrega o no cumplió con el pago previsto. Esos son los hechos. La calificación jurídica va en los fundamentos de derecho. Es donde hacemos lo que me gusta decir la recreación jurídica y es donde damos la verdadera fundamentación para la pretensión, para lo que después le vamos a pedir al tribunal. ¿Se me está entendiendo? ¿Están dormidos? Qué bien. Mira, la profe Marta me enseñó. Bueno, sobre los principios quiero detenerme en algunos. Les decía, los principios todos, tanto los sustantivos como los procesales. Pero hay algunos procesales que introduce el Código de Proceso. El primero que quiero marcar es la procura de conciliación o mediación, que ya tanto Liliana, bueno, Gustavo, al final no hablaste de lo de la indisponibilidad de los derechos que habíamos dicho. Ya, bueno, no, lo toco aquí, si tú quieres intervienes ahí. Bueno, la procura de conciliación o mediación. Está en elaboración una ley de mediación, vamos a ver, para extender el uso de los métodos alternativos de solución de conflictos, porque hoy, como decía Liliana, tenemos la Corte Internacional de Arbitraje Comercial y es la única forma establecida que tenemos de arbitraje. Sin embargo, mediación sí ya de alguna manera tenemos algunos avances en la práctica desde precisamente la Unión de Juristas y el Ministerio de Justicia, y lo que nos falta es ya tener la ley. Lo que nos falta es ya tener la ley para que el uso de los medios alternativos de solución de conflictos y que esa gestión previa que me está reclamando el tribunal tenga un cauce, que no quede a la espontaneidad de cada uno de nosotros, ni a la forma en que cada uno de nosotros piense que se puede mediar o conciliar. ¿Por qué? Porque en la realidad
Si nosotros somos asesores jurídicos, lo que hacemos es negociar, no conciliamos ni mediamos, lo que hacemos es una negociación porque estamos representando el interés de parte, concretamente. Y lo que estamos buscando es, bueno, que yo no pierda todo, que tú no me ganes en todo, y lo que buscamos es un equilibrio entre las posiciones de partes en lo que se conoce como negociación, que no es una verdadera mediación. El otro principio que quería marcar es el del activismo judicial. El activismo judicial que en determinadas materias, como la materia del trabajo y la seguridad social, se alude a una justicia de acompañamiento. Pero el activismo judicial es para todas las materias, así lo establece el Código en el artículo 7, pero ojo, porque no es lo mismo un conflicto del trabajo que un conflicto mercantil. Conflicto mercantil es un conflicto privado. Por tanto, ese activismo del juez no puede ser para suplir o para ayudar a las partes a que hagan lo que en derecho les corresponde, lo que técnicamente les corresponde. Entonces, yo no puedo pensar que porque yo me equivoque o porque yo no sepa, el juez en razón del activismo judicial va a suplir mi inexperiencia o mi indebida negligencia. Entonces, a lo que convoco es a que tengamos en cuenta que donde quiera que el código diga el tribunal puede, no está diciendo la parte no puede. Siempre que el código me señale el tribunal puede, nada obsta para que yo lo pida. Porque quiere decir que hay una posibilidad en el proceso. Y si hay una posibilidad en el proceso, pues yo como parte la puedo utilizar. El principio de igualdad efectiva, que es muy propio también de las materias sociales, como el derecho de familia y el derecho del trabajo, en razón de los ajustes razonables que corresponden y que efectivamente tienen en el Código de Procesos algún pronunciamiento para el ámbito del trabajo en particular. Y el principio de lealtad y probidad en el debate, que es un principio que parece que no tiene repercusión y que después me voy a referir a él. En cuanto a la actividad conciliadora, pues ya Liliana conversaba sobre esto, y lo que Gustavo y yo conversábamos al inicio es el tema de la indisponibilidad de los derechos. Porque en razón de la materia que concretamente estamos debatiendo, pues yo podré llegar a un acuerdo intraprocesal. Fíjense, si es extraprocesal y el tribunal no se va a enterar, no importa el acuerdo al que se alcance. Por eso también insistimos tanto en esas conciliaciones previas. Yo tuve una conciliación que en aquel momento no se llamaba conciliación, donde el padre me decía, es que yo prefiero no pasar pensión alimenticia. Les pongo un ejemplo para que entendamos. Yo prefiero no pasar pensión alimenticia, yo prefiero todos los meses darle una jaba de comida a mi hijo. Si eso yo lo hubiera llevado al tribunal, el tribunal no lo podía admitir en ese momento, porque la obligación de dar alimentos es obligación. No es que yo quiera o no quiera, es que había que fijar una pensión alimenticia. Pero como ese acuerdo se alcanzó fuera de la sede judicial, fructificó y no hubo problema ninguno. Entonces, no es que estemos llamando a la ilegalidad, lo que estoy es llamando a conciliar y a que encontremos posiciones comunes, a que encontremos acuerdos. Porque si lo llevamos al tribunal, pasa por el tema de la disponibilidad o indisponibilidad de los derechos para que ese acuerdo pueda tener eficacia en el ámbito judicial. Y cuando hablamos de disponibilidad o indisponibilidad de los derechos, ustedes dirán, bueno, ¿y eso de dónde lo saco? Ese es el gran problema. Que la disponibilidad o no de los derechos aparece en la norma sustantiva. Debe aparecer en la norma sustantiva. Cuando usted va al Código Civil, le plantea como principio la renunciabilidad de los derechos. Por tanto, en materia civil, con extensión al mercantil, prácticamente todo es renunciable, prácticamente todo es consecuentemente disponible. Pero en el ámbito del trabajo sucede al revés. Prácticamente nada es disponible. De hecho, estamos llevando en colaboración con Gustavo y con la Sala del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Supremo, una tesis de investigación. Por ahí está Reinaldo, que también nos ha ayudado en ese sentido, precisamente
sobre el tema, porque en materia del trabajo se dice no puede haber mediación. Sí puede haber mediación, lo que pasa es que tenemos que hacer esas precisiones. A lo mejor hay una mediación también en cuanto a los hechos, no solo en cuanto al derecho, porque hablamos de mediación y lo circunscribimos a la disponibilidad de los derechos, pero puede ser en cuanto a los hechos. Mira, no hubo falta de respeto, lo que hubo fue, no sé, estoy pensando con ustedes, ojalá Rey y Gustavo me ayuden en ese sentido. Bueno, de las diligencias preliminares y medidas cautelares, para seguir con las herramientas, solo decirles, tanto la una como la otra contribuyen a que el proceso sea mejor, a que el proceso cumpla su finalidad de asegurar los derechos. Pero las diligencias preliminares van dirigidas más bien a cuestiones documentarias, ¿no? A que yo tenga para el proceso todos los documentos que me hacen falta, los documentos que acreditan la representación, la identidad, la capacidad, porque Liliana hablaba hace un rato de la importancia de que el director de la entidad asista a los actos, porque a veces confundimos la representación legal con la representación procesal, y la representación legal de la entidad la tiene el director de la entidad. Cuestión distinta es que después ese director para la litigación, pues entonces haga una designación que habitualmente recae en el asesor jurídico. Pero lo que tenemos que tener claro es que, por ejemplo, la declaración de las partes con sus matices en el ámbito empresarial, pero lo que se quiere es que sea el director de la entidad, no el asesor jurídico. El director de la entidad o el económico, el que está asociado a la actividad que concretamente estamos hablando. En el caso de las medidas cautelares, marcarles solo algunas cuestiones. Primero, que veo mucho los pedidos de congelación de cuentas bancarias. Y la congelación de cuentas bancarias no es una medida, la medida es el embargo. Cuando yo pido una congelación de cuenta bancaria, yo estoy pidiendo la inmovilización de esa cuenta. Eso es un embargo. A lo que les convoco es a pedirlo como técnicamente corresponde. Y como técnicamente corresponde, todo pedido cautelar tiene que ser fundado. Yo no puedo pedirle un embargo al tribunal sin darle una fundamentación de por qué estoy pidiendo ese embargo, cuál es la premura de que se adopte esa medida cautelar, sea embargo o sea otra. La premura, la verosimilitud en el derecho alegado o situación jurídica cautelable, como también se le conoce. Y en el ámbito del trabajo, fíjense que dentro de las medidas cautelares dirigidas a la protección de las personas y las familias, hay un énfasis en el entorno laboral libre de violencia. Y ahí tenemos que ser perspicaces, porque lo que no nos puede pasar es que una víctima de violencia le pedamos al tribunal, o la víctima lo pide al tribunal, un cambio de entorno de trabajo y entonces le produzcamos a la víctima una revictimización, porque lejos de protegerla lo que estamos haciendo es ocasionándole más problemas laborales. O sea, les llamo la atención sobre esa medida cautelar, sobre todo porque no estamos acostumbrados en los procesos del trabajo a tener medidas cautelares, porque la que siempre hemos tenido desde el decreto ley 132 era la suspensión provisional, ¿cómo se llama, Gustavo? Suspensión del vínculo, era lo único, que no es una verdadera medida cautelar, es una cuestión disciplinaria, exactamente, es una cuestión disciplinaria, no es una verdadera medida cautelar. Entonces lo que quiero que entendamos es que las medidas cautelares están en el Código de Procesos y se deben utilizar. Les digo más, en materia mercantil muchos procesos se han evitado a partir de la adopción de una medida cautelar. Porque la medida cautelar que usted dispone y la empresa se ve que no tiene dinero para operar, que de pronto se quedó sin poder no solo operar la cuenta, sino operar los vehículos, todo, pues simplemente dice, no, espérate, yo tengo que buscar una negociación. Y tengo que buscar algo que me permita seguir operando como empresa, porque además si no opero como empresa, ¿cómo voy a cubrir mi deuda? No tengo forma. Entonces, son algunas de estas cuestiones. Sobre la demanda y la contestación, bueno, desaparece el criterio de cuantía como atribución de competencia. Ahora pienso que con mejor técnica jurídica
estamos yendo no hacia el monto es de 3.000 o 40.000, sino a la materia que se está discutiendo. Lo cierto es que si estamos, por ejemplo, reclamando sobre una ineficacia contractual, da lo mismo que ese contrato haya sido por un monto de 3.000 que por un monto de 30.000, porque la cuestión técnica sigue siendo la misma. Por supuesto, siempre un llamado a la prudencia y a la racionalidad, no como me pasó a mí recién empezada en bufete colectivo, que tuve una señora que la modista, la costurera, se había quedado con sus 3 metros de corduroy. Nadie sabe lo que es corduroy. Tú sí te acuerdas, ahorita corduroy de mi época. No, porque siempre todo el mundo es más joven que yo. ¿Entiendes? Pero, y a mí eso no se me ha olvidado nunca en la vida, porque yo le decía a la señora, le va a costar más el proceso que lo que le cuestan los 3 metros de corduroy. Entonces, y al final tuve que hacer el proceso porque la señora quería sus 3 metros de corduroy. Nada, que siempre hay cuestión. Bueno, en cuanto a los requisitos de la demanda, sobre lo cual ya les hablaba Liliana, quiero marcar la pretensión. Las pretensiones tienen un apellido concreta y no por gusto. Usted no puede hacer una pretensión que el tribunal no entienda lo que usted le está pidiendo. Que se declare resuelto el contrato, que se declare rescindida la relación, que se declare la nulidad del acto jurídico. Usted tiene que pedirle claramente al tribunal lo que usted quiere. Otra cuestión que quería remarcar en este ámbito de demanda-contestación es la rebeldía. Y Liliana hablaba sobre esto, perdón, yo digo Liliana, la presidenta de los mercantes, la presidenta hablaba sobre el efecto de la rebeldía y es algo que quiero remarcar porque no en nuestro ordenamiento específicamente, pero hay otros ordenamientos que sí tienen previsto lo que se conoce como rebeldía contumaz. O sea, soy rebelde porque, bueno, porque el mundo me ha hecho así también, ¿no? Pero porque no me interesa el proceso. Pero ojo, el estar rebelde en un proceso hace presumir su conformidad con los hechos. Y aunque la ley no se lo diga así exactamente, eso tiene un impacto en la convicción del tribunal. Y aquí entra la lealtad y probidad en el debate que les decía. Esa lealtad y probidad en el debate que está planteado como principio al inicio del Código de Proceso tiene su expresión en todo el ítem procesal, porque el tribunal en su sentencia y sobre todo en la intervención en sede probatoria interpreta la actitud de las partes en el proceso. Yo quiero decirles que yo gané un proceso precisamente, claro, porque tenía el derecho, porque yo he dicho que estoy por cambiarme el apellido, que de Pérez voy a pasar a Sin Lugares, pero bueno, ese lo gané, ese específicamente lo gané. Dice Liliana que me va a sacar también. Ese específicamente lo gané y era sobre una sesión onerosa de participación, o sea, un tema realmente complicado desde el punto de vista técnico-jurídico, pero a mí me sorprendió mucho porque en aquel momento no estaba en vigor el Código de Procesos y sin embargo la jueza del Tribunal Provincial hizo una interpretación de la actitud del demandado en el proceso, de cómo se había mostrado rebelde, de cómo no había asistido a la comparecencia, de que después asistió a la confesión y su actitud fue de irrespeto hacia el tribunal y hacia las otras partes. O sea, que les llamo la atención de que ese principio de lealtad y probidad en el debate está ahí por una razón y en razón precisamente de que el proceso sea un proceso que transcurra desde la ética de cada uno de los que en él intervenimos. Bueno, de la contestación, las excepciones. Las excepciones procesales siguen estando en un listado cerrado, como estaban antes las dilatorias, ahora les llamamos procesales y materiales. Pero no quiere decir que esas que están en el 531 sean las únicas. Además, usted puede alegar en proceso ordinario las que usted considere, las que son propias de la extinción de las obligaciones, como la novación, la compensación, la condonación de deuda y, ojo, la prescripción. En materia del trabajo de seguridad social utilizamos mucho el término extemporaneidad y el decurso del tiempo en el derecho tiene dos expresiones, o hay prescripción o hay caducidad. La extemporaneidad o es prescripción o es caducidad según y cómo el derecho corresponda.
De prescripción y caducidad pudiéramos estar hablando en una hora. Y el Ejecutivo, si quería marcar, que tiene excepciones propias. De la audiencia. Les traigo 6 puntos de la audiencia. La posición en el estrado. Miren, eso parece una bobería, pero usted tiene que saber dónde a usted le toca sentarse o pararse en el estrado. Si usted nunca ha hecho un acto judicial, vaya uno antes de que le toque el suyo, para que usted vea cómo se dirigen al tribunal las partes, dónde le toca situarse a usted en ese tribunal. Si usted es actor, estará a la derecha del tribunal, no a mi derecha, sino a la derecha del tribunal, si es demandado a la izquierda. Tenga en cuenta la vestimenta, el uso de la toga, que es imprescindible. Hay una instrucción, incluso del Consejo de Gobierno, que regula el tema de la vestimenta, porque usted no puede ir al tribunal como usted va a la bodega, ni siquiera como va a diario a trabajar. El tribunal lleva un respeto que es parte desde su presencia, desde su forma de intervenir ante el tribunal. El orden de intervención y la argumentación. Nada que usted diga puede ser de forma festinada, tiene que tener una ética en su presentación y hacerlo de manera argumentada, tiene que ser concreto. Les decía, como abogado, si hablo más de 10 minutos, el tribunal, ¿qué hace? Desconecta y ya no me sigue atendiendo. Y tener en cuenta que todo discurso jurídico tiene una estructura que hay que cumplir. Y esa estructura me lleva a que la parte más importante no puede estar en el medio del discurso. La parte más importante de lo que yo voy a decir tiene que estar al final, porque eso es lo que se queda grabado en la mente de las personas. Por eso es tan importante delimitar lo que voy a decir como alegación inicial y lo que voy a decir como alegación final, en dependencia del cometido de la audiencia. En materia de prueba, mucho pudiéramos estar hablando. En materia del trabajo, en sede del trabajo y la seguridad social, hay posibilidad del desplazamiento de la carga de prueba. O sea, que aunque usted vea que el trabajador reclama, puede que el tribunal diga, quien está en mejor condiciones de probar esto es la administración, aplicando el principio properario y de desplazamiento de la carga de probar. Y ahí tenemos que estar preparados en este sentido. Y otra cuestión que quería marcar es que en sede de documentos desaparecen las causales de impugnación de los documentos, pero tiene que seguir siendo fundada. Yo no sé si ustedes lo supieron, yo nunca logré saber la diferencia entre falta de legitimidad, autenticidad y exactitud. Yo ponía en cada caso lo que más, la firma, lo jugaba con la firma, la letra. Por acá se están riendo porque saben que es así, ¿verdad? Y ese es un gran problema, pero ya hoy no lo es. Hoy podemos impugnar los documentos, de contrario. Les pregunto, como parte y como contraparte, ¿presentamos copias de los documentos? No las presentamos. Eso forma parte del principio de lealtad y probidad del debate, porque es requisito de presentación de la demanda acompañar cuantas copias de demanda y documentos que acrediten. Y además, a veces presentamos copias, sabemos todas las limitaciones, pero a veces presentamos copias que no se pueden leer. Y eso, lo que tenemos que pensar es que hoy lo estamos haciendo, hoy somos listos, hoy lo estamos haciendo, mañana nos puede tocar a nosotros. Solo les llamo la atención en ese sentido. Y ahora sí voy cerrando. Y les traigo una frase de Piero Calamandrei, que es un jurista italiano, abogado, que a mí me gusta mucho, y que fue catalogado, fue uno de los autores del Código Procesal Civil Italiano, del Código de Procedimiento Civil Italiano, y que fue un código catalogado de fascista, porque empoderaba a los jueces, porque daba amplias facultades para interrogar, para precisamente litigar, hacer uso de la oratoria. Y Calamandrei pues hace algunas reflexiones sobre la importancia de un código de procedimiento. ¿Y qué nos toca a nosotros? Y Calamandrei señala, se cree que basta leer y coordinar las reglas escritas en el Código de Procedimiento Civil o en el de Procedimiento Penal para tener una idea fiel del funcionamiento práctico de la justicia. Es una ilusión. Los códigos están, pero que baste con los códigos es una ilusión. No lo digo yo, lo dijo Piero Calamandrei.
Los códigos regulan tan solo lo que se ve, o sea, la mímica formal que en la representación judicial aparece a la luz del escenario. El código ignora toda la preparación que se lleva a cabo detrás de los bastidores antes que comience el espectáculo. A esa preparación es a lo que los convocamos, a lo que llamaban Liliana y el presidente de lo laboral, a que nos preparemos para los actos de la audiencia, a que litiguemos como técnicamente corresponde, a que usemos las herramientas, porque no basta con el código de procesos, porque la mejor de las leyes, la técnicamente mejor dibujada, depende de cada uno de nosotros, de lo que queramos y podamos hacer. Muchas gracias.